¿El dinero cambia a las personas? Antes de que respondas esta pregunta, necesito que seas completamente honesto contigo mismo. ¿Cuántas veces has visto a alguien cambiar después de tener dinero? Y lo has juzgado. ¿Cuántas veces has pensado, el dinero lo corrompió? O peor, ¿cuántas veces alguien te lo ha dicho a ti? Porque esta pregunta parece simple. Todo el mundo tiene una respuesta lista. Todo el mundo cree que ya sabe la respuesta. Pero te voy a demostrar hoy que la mayoría está equivocada. Y lo peor es que esa equivocación les está costando relaciones, dinero y paz mental. Quédate, porque lo que voy a contarte en los próximos minutos va a hacer que veas el dinero, a las personas que conoces y a ti mismo de una manera completamente diferente. Todos hemos escuchado la frase, el dinero cambia a las personas. Tu tía lo dice cuando alguien del barrio compra un carro nuevo. Tu amigo lo dice cuando otro amigo empieza a vestirse diferente. Las redes sociales lo gritan cada vez que alguien exitoso hace algo cuestionable. Es una de esas frases que suena profunda, pero que casi nadie se detiene a examinar. ¿Y si te dijera que la frase está mal planteada desde el inicio? No es que esté equivocada, es que está incompleta. Y esa incompletitud es la razón por la que genera tanto resentimiento, tanta confusión, tanto dolor en las relaciones. Mira. Cuando dices el dinero cambia a las personas, estás asumiendo que había una versión real de esa persona antes y que el dinero la destruyó. Pero hay otra posibilidad. ¿Y si el dinero no cambia a las personas? ¿Y si simplemente las revela? Piénsalo un segundo. Una persona generosa con poco dinero, con más dinero dona más, ayuda más, crea fundaciones. Una persona controladora con poco dinero, con más dinero, contrata abogados, impone condiciones, aplasta a los demás con contratos. El dinero no insertó ningún valor nuevo, solo amplificó lo que ya estaba ahí. Es como un microscopio. El microscopio no crea los gérmenes, solo hace visible lo que siempre estuvo presente. Entonces, la pregunta correcta no es, ¿el dinero te cambia? La pregunta correcta es, ¿quién eres tú realmente cuando ya no hay excusas para esconderte? Y eso, para muchos, es aterrador de responder. Pero espera, no me creas a mí. Veamos qué dice la ciencia. En 2012, Paul Piff, psicólogo de UC Berkeley, hizo algo brillante y perturbador. Montó un juego de monopolio, pero amañado desde el inicio. Un jugador empezaba con el doble de dinero, tiraba 2 dados en vez de 1 y cobraba el doble cuando pasaba por salida. El otro jugador jugaba en desventaja total desde el primer turno. ¿Qué crees que pasó? El jugador con ventaja, a medida que ganaba más, empezaba a comportarse diferente, más ruidoso, más dominante. Golpeaba las fichas con más fuerza, hablaba más alto. Al final del juego, al preguntarle a qué se debía su éxito, atribuía casi todo a sus propias habilidades. Se había olvidado de que el juego estaba amañado. Y esto no fue un caso aislado. Piff y su equipo replicaron el experimento en docenas de variaciones, incluyendo estudios con conductores reales en carreteras reales. Resultado: los conductores de vehículos de lujo tenían 3 veces más probabilidad de no ceder el paso en un cruce peatonal que los conductores de vehículos más modestos. ¿Significa esto que el dinero te convierte en mala persona? No necesariamente. Y aquí está el matiz que la mayoría ignora. Lo que Piff descubrió es que el dinero activa algo en el cerebro que los neurocientíficos llaman ilusión de autosuficiencia. Cuando tienes recursos, tu cerebro deja de registrar las señales de dependencia con otros. Evolucionalmente tiene sentido. Cuando puedes sobrevivir solo, no necesitas aliados. Pero en el mundo moderno eso se traduce en menos empatía, menos conciencia del privilegio y más tendencia a atribuir el éxito únicamente al mérito propio. No es maldad, es neurología. Aunque claro, la neurología no te excusa. Y aquí viene la parte incómoda. Voy a ser directo contigo ahora. Cuando alguien dice el dinero lo cambió, a veces tiene razón. A veces la persona realmente se comporta peor, pero muchas otras veces lo que está pasando es algo diferente. La persona con dinero está cambiando sus límites, está dejando de tolerar lo que antes toleraba porque no tenía opción. Está diciendo que no a planes que antes no podía rechazar. Está rodeándose de personas que le suman en lugar de drenarle. Y eso, para muchos de los que la rodean, se siente como un cambio, se siente como traición. Se siente como arrogancia, pero no lo es crecimiento. Y el crecimiento siempre incomoda a quien no está creciendo. Aquí hay una pregunta que te voy a dejar y que quiero que respondas honestamente. Cuando dices que el dinero cambió a alguien, ¿lo estás diciendo porque esa persona se volvió cruel? ¿O lo estás diciendo porque ya no te trata igual que antes? Porque hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. Una es un juicio moral legítimo. La otra es resentimiento disfrazado de preocupación. Y lo digo sin juzgarte, porque todos hemos estado en ese lugar. Yo también. Pero si no reconocemos esa diferencia, si seguimos usando la frase «el dinero lo cambió»,
como un arma para deslegitimar el éxito ajeno. Lo que estamos haciendo es construir una narrativa interna que nos dice que el dinero es peligroso, que el éxito te cuesta las relaciones, que si tienes mucho, perderás lo que importa. Y esa narrativa inconscientemente te sabotea, te hace frenar cuando deberías avanzar, te hace disminuirte para no perder la aprobación de tu círculo, te hace desconfiar de tu propio crecimiento. El cuento de "el dinero te cambia" no solo habla de los ricos, también habla de ti y de lo que estás dispuesto a permitirte ser. Ahora, con todo esto dicho, seamos justos con ambos lados. Porque sí, el dinero puede sacar lo peor de las personas, y tenemos ejemplos de sobra. Howard Hughes, uno de los hombres más ricos del siglo XX, terminó sus días encerrado en habitaciones de hotel, con terror patológico a los gérmenes, alienado de toda persona cercana, con las uñas tan largas que se enroscaban, conservando su propia orina en frascos. El dinero no creó su paranoia, pero sí eliminó todos los frenos sociales que antes la contenían. O piensa en las familias que destrozan sus relaciones peleando por herencias, no porque el dinero los cambiara en el momento de la pelea, sino porque el dinero quitó la máscara de una dinámica familiar que siempre estuvo rota. Pero también están los otros casos. Chuck Feeney, cofundador de Duty Free Shoppers, hizo miles de millones de dólares, y de forma secreta, sin que nadie lo supiera durante décadas, donó más de 8,000 millones de dólares a educación, salud y derechos humanos. Vivía en un apartamento rentado, viajaba en clase turista, no tenía carro propio. Cuando finalmente se reveló su historia, tenía casi 90 años y prácticamente nada en el banco. Exactamente como quería. ¿El dinero lo cambió a él? Sí. Le dio la capacidad de ser quien siempre quiso ser, a una escala que sin dinero era imposible. ¿Ves el patrón? El dinero es un amplificador, no un creador de carácter. Y la pregunta entonces se convierte en algo mucho más personal. ¿Qué es lo que hay en ti para amplificar? Hay algo que los psicólogos llaman disonancia de identidad. Y ocurre cuando la realidad externa de una persona no coincide con la imagen que tiene de sí misma. Imagina a alguien que creció en escasez. Toda su identidad está construida alrededor de ser trabajador, austero, humilde, de barrio. Y de repente tiene dinero, mucho dinero. ¿Qué pasa en su cabeza? Empieza a sentir que no merece eso, que es un fraude, que si se da lujos está traicionando sus raíces, que si pone límites está siendo creído. Y entonces pasan dos cosas. O se autosabotea, gasta sin control, destruye lo que construyó. Vuelve a cero porque inconscientemente ahí sí se siente él mismo. O lo esconde. Vive con dinero pero sin poder disfrutarlo, porque disfrutarlo significaría aceptar que cambió. Esto es más común de lo que crees, y tiene nombre: síndrome del impostorismo financiero. Y en el lado opuesto están los que crecieron creyendo que merecen todo, que el mundo fue hecho para ellos. El dinero en esas manos no crea arrogancia. La arrogancia siempre estuvo ahí. El dinero solo le pone altavoces. Lo que todo esto nos dice es algo poderoso. Tu relación con el dinero es, en realidad, tu relación contigo mismo. ¿Cómo lo gastas? ¿Cómo lo guardas? ¿A quién le das acceso cuando lo tienes? ¿Cómo tratas a los que tienen menos? Todo eso es un espejo, y no todos quieren mirarse en ese espejo. Entonces, ¿el dinero cambia a las personas? Sí y no. Y las dos respuestas son ciertas al mismo tiempo. El dinero cambia las circunstancias, y las circunstancias cambian los comportamientos, y los comportamientos revelan el carácter. Pero hay algo que sí puede hacer el dinero que va más allá de revelarte. Puede transformarte si tú decides usarlo como herramienta de transformación consciente. Y aquí está la diferencia crucial entre los que el dinero destruye y los que el dinero eleva. Los que el dinero destruye nunca se hicieron la pregunta: ¿quién quiero ser cuando lo tenga? Los que el dinero eleva se la hicieron antes de tenerlo. Construyeron valores primero. Construyeron identidad primero. Y cuando llegó el dinero, tenía un recipiente sano donde aterrizar. Y si quieres que el dinero te sume en vez de destruirte, necesitas hacer trabajo interno ahora, no después de tenerlo. Ahora, pregúntate, ¿qué valores quiero que el dinero amplifique en mí? ¿Generosidad? ¿Libertad? ¿Impacto? ¿Seguridad? ¿Familia? Escríbelo. En serio, porque si no defines tú qué amplifica el dinero en ti, la cultura, el ego y el miedo lo definirán por ti. Porque el dinero es uno de los espejos más honestos que existen, no solo para quien lo tiene, también para quien lo observa. La pregunta no es si el dinero cambia a las personas. La pregunta es, ¿en qué te conviertes tú cuando piensas en el dinero? Si este video te hizo pensar diferente, aunque sea en una sola cosa, ya valió la pena. Nos vemos en el próximo.